Voy a esperar. Voy a esperar unos cuantos minutos para que, no pase como otros videos, vea, que lo grabo y primero se mira borroso, borroso, borroso y después se aclara. Voy a darle un tantito. Porque yo digo, es la tableta de la de la problema, no es la tableta. A saber qué es lo que uno graba. No lo sé, hermanos. Bueno, mientras se acomoda. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día domingo 6 de agosto del 2023 son las 9:43 de la mañana. Y yo como siempre iniciando mi primer día de la semana de trabajo de parte de mi Señor. Y asimismo de parte de mi Señor traigo algo para El Salvador, para el presidente del Salvador. Asimismo de parte de mi Señor traigo una revelación en sueño de parte de mi Señor. Un sueño que me dio el Señor entre 3 y 4 de la madrugada. Me lo dio el Señor. Y también entre ese sueño me dio como respaldo Salmo 27. El Señor me dio 27 salmos como respaldo. Pero yo elegí otro. Después de que el Señor me dio, elegí otro para respaldarme también. Elegí Segunda de Reyes 5:8 también. Así que voy a leer esos dos versículos para dar la revelación que Dios da. Diga usted, ¿para qué crees que Dios revela? ¿Para qué crees que Dios revela? ¿Para sacarlo a la luz? ¿La revelación? ¿O para meterla aquí y taparla y tirarla al mar y que nadie sepa nada? Ahí se lo dejo para que responda. Porque si Dios va a revelar para que las cosas sigan debajo de la tierra, entonces ese no es Dios. Entonces ese no es Dios. Ese no es Dios entonces. Ese no es Dios. Porque Dios no tiene nada oculto. En las cosas de Dios no hay nada oculto. Todo está a la luz. Y Dios revela y revela para advertir, para que sepas a dónde está el mal y vayas y lo cortes de raíz. Amén. Yo creo que ya se compuso esto. Hoy sí vamos a leer. Yo primero voy a leer lo que mi Señor me dio en Salmos 27. La revelación es para El Salvador, le decía yo. Es para el presidente, él es la autoridad del Salvador. Entonces es para él, porque él es la autoridad del Salvador. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, la gloria y la honra es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor bendito. Señor presidente del Salvador, Nayib Bukele, recibe un grande saludo en el amor de Cristo. Dios le bendiga grandemente y lo siga fortaleciendo y le siga dando sabiduría para que usted siga manejando al pueblo, para que usted siga sacándolo, libertándolo de la esclavitud terrenal en que estaba sometido por décadas. Pero yo me pongo a pensar que saber cuántas personas estuvieron de rodillas todas esas décadas clamando para que llegara un libertador, hasta que llegó Nayib Bukele a hacer justicia y a libertar a un pueblo que estaba en esclavitud
terrenal. Así es que Dios le bendiga grandemente en el amor de Cristo. Y déjame decirle que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie. Así es que usted no puede ir a Dios y comunicarse con Dios y pasar la autoridad primera, que es el Señor Jesucristo. Así es que usted necesita primero comunicarse y tener esa comunión con el Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo para hablar con Dios. Porque si usted no acepta al Señor Jesucristo, no puede hablar con Dios. Lo dice la palabra. Así es, porque nadie se puede saltar la autoridad. Todos son unas autoridades, ¿va? Entonces, antes de ir donde usted, humanamente las personas van a otra autoridad y esa autoridad los lleva donde usted, vea. Así son las cosas de mi Señor. Primero vamos al Señor Jesucristo para ir al Padre, que es Dios de Israel. Así es que, así es. El Dios que yo le sirvo, revela. El Dios que yo le sirvo, desde que abrió esta obra el Señor la abrió 2020. Y el primer mensaje fue para usted. Con eso el Señor me sacó aquí a la luz, con un mensaje, una exhortación para usted, varón. Así se inició este canal. La primera exhortación fue para su merced. Así fue como yo empecé a iniciar en los caminos del Señor. Así recibí la primera exhortación de parte de mi Señor para su merced. Amén. Así es que le voy a leer Salmos 27. Dice: estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Eso fue el que el Señor me dio para respaldar lo que el Señor me reveló. Porque déjame decirle, para gloria y honra del Señor, yo estoy orando por los dos mejores presidentes que hay en la actualidad, que es usted, Nayib Bukele, del Salvador, y Andrés Obrador, de México. Mis oraciones están con estos dos varones. Están con ellos. Para mí, el que hace el trabajo bien y ayuda a su pueblo debe de permanecer no solo por 4 años. Porque si nomás se queda por 4 años, en un día destrozan los Alibaba y los 40 ladrones, los que dejaron. Y esos 4 años que comió el pueblo se olvidan y vuelven nuevamente a la miseria y a padecer, porque vuelven a la esclavitud nuevamente. Déjeme decirle, Nayib Bukele. Así es que a mí me da pesar por el pueblo de México y el de El Salvador, que cuando Andrés Obrador no esté al frente, los que sufren son los indefensos, tanto en El Salvador como en México. Así es que las oraciones mías están con ustedes dos presidentes, México y El Salvador, para que Dios los deje más tiempo a pesar de todo, porque los lobos están nomás vigilando a las presas para ver en cuánto se van los vigilantes para caerles encima. Amén. Le voy a leer Segunda de Reyes 5:8, presidente. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén.
voy a revelar las cosas. Dios me llevó en el espíritu a Usulután, porque los siervos de Dios viajamos en el espíritu. En sueños los lleva el Señor. Me mostró la ciudad de Usulután, me mostró la catedral de Usulután. En la ciudad todo estaba bien. En la ciudad todo estaba bien. Pero saliéndose de la ciudad, en las alfueritas de la ciudad, no, nada estaba bien. Ahí estaban aquellos grupos delincuenciales. Aparentemente vestían como comunes, eran puros jóvenes, vestían comunes como que no tenían nada que ver con nada. Pero en la noche, cuando llegaba la noche, cuando llegaba la oscuridad, se formaban en grupos y hacían sus hechorías. Se formaban en grupos y hacían sus fiestas. Esto me reveló el Señor. Me reveló lo que le estoy diciendo. Me reveló que aparentemente Usulután, aparentemente lo que es de la ciudad, todo estaba bien. Todo estaba bien. Aparentemente todo estaba limpio en la ciudad. Lo que es el centro de Usulután. Pero en las afueras, ahí estaban los delincuentes. Que cuando llegaba la noche y la oscuridad se formaban en grupos y salían a hacer el mal. Yo veía cómo el Señor me mostraba una señora que había entrado equivocadamente a cierto lugar. Por una calle mal que agarró, se equivocó. Y no fue a dar donde ella esperaba, sino que fue a dar a un lugar equivocado. Entonces, y ella preguntaba, ¿cómo puedo llegar a este lugar? Y le daban, y el lugar donde preguntaba le daban direcciones erróneas para que nomás navegara ahí en ese mismo lugar y no saliera de ahí mientras llegaba la noche, para que le hicieran el mal. Entonces, si aquella señora andaba preguntando, es que yo no soy de aquí, yo me perdí. Es que yo no soy de aquí, yo agarré una calle mal y me perdí, yo no soy de aquí. Alguien me puede ayudar para salir de aquí. Entonces, y aquella gente no daba información para que aquella señora saliera. Entonces, y me había dicho un hombre, un hombre le había dicho a aquella señora, le había dicho, estás bien joven para que mueras. Así le decía. Le estaba diciendo que aquella señora iba a morir porque se había ido a meter a ese lugar. Le decía, está joven para que muera. Le estaba diciendo que iba a morir. Entonces, nadie te ayudaba a salir de aquel lugar. Nadie. Toda la gente era cómplice para que te perdieras en ese lugar. Y esa señora había seguido buscando ayuda y se había encontrado a alguien sentado que le decía, si me das $1,500, yo te saco de aquí. Ahí tengo un taxi. Pero tal taxi no servía. Era una tacharra y la señora se dio cuenta que lo que querían era robarle su dinero, pero no le iban a sacar de ahí. Y la señora les dijo, yo no tengo tal dinero. Aunque la señora sí llevaba un dinero aguardado porque ese dinero lo quería para hacer un pago. Esa señora iba a hacer un pago cuando se extravió de calle y agarró el lugar equivocado. Entonces se llegó la noche. Se llegó la noche y como vio, antes de que llegara la noche, vio a un grupito de jóvenes y pensó que como ella era una señora, iban a tener respeto. Y se acercó y les dijo, jóvenes, ¿me pueden sacar de aquí? ¿Me pueden sacar de aquí? Y le dijeron, sí, señora, venga, la vamos a ayudar. Y se acercó la señora. Pero no, la sentaron para que oscureciera. Cuando oscureció, le sacaron todo lo que llevaba en la cartera. Aquella señora llevaba unos manguitos, le quitaron sus manguitos, le sacaron su dinero que era para hacer un pago. Y con ese dinero se rifaban cada uno de aquel grupo de jóvenes. Se rifaba cada uno. ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién iba a violar
aquella señora. Fíjese, se rifaban. ¿Quién iba a ser el primero de aquel grupo que iba a ser el primero en violar a aquella señora? Y todos iban a pasar por aquella señora. Pero aquella señora era una sierva de Dios. Aquella señora era una sierva de Dios. Y aquella señora empezó a pedirle a su Dios. Y aquella señora vino el Espíritu Santo sobre aquella señora. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre aquella señora empezó a hablar otros idiomas, empezó a hablar otras lenguas. Y aquel grupo se espantó. Y cuando se espantó aquel grupo, aquella señora se fue de retroceso y empezó a huir de ahí. Empezó a huir de ahí porque aquellas personas empezaron a caer como muertos, empezaron a caer. Así empezaron a caer, como muertos empezaron a caer aquellas personas que querían hacer el mal. Y aquella señora nomás se quedó viendo y salió y siguió caminando y se encontró nuevamente en la noche otro grupito reunido de una señora y siguió pidiendo ayuda. Y nomás le hacían, las señoras querían saber toda la historia, ajá, sí, pero no ayudaban a la señora, señor presidente. Así es que, ¿qué le está revelando el Señor a esta señora? Que en las áreas alrededor de Usulután, no en el centro, a las afueritas del centro, ahí hay, que usted tiene que buscar. Así como usted está poniendo cercos en otros lugares, mande cerco en todo Usulután. Y viva Dios, si no va a pescar ahí muchos delincuentes. Hágalo, señor presidente, porque para eso Dios le está revelando, para que usted determine a los que tienen que determinar. Porque el mal tiene que ser vencido. El mal no tiene que seguir haciendo mal a los buenos, a los indefensos, a los que con mucho sacrificio apenas alcanzan a pagar y a comprar su canasta básica, apenas alcanzan a pagar sus recibos de la luz, de internet y todo lo que genera gastos, apenas. Y ellos no pueden seguir haciéndole mal a la gente. Y tiene que encerrarlos a todos. Pero pasa otra cosa. Pasa otra cosa. De que como en los tiempos de antes, de antes había un ejército y una guerrilla, ¿va? Pero muchos se hacían pasar por guerrilleros para saquear casas, robar y hacer asaltos en nombre de la guerrilla. Pero no era la guerrilla. Eran delincuentes que se habían levantado arropados, haciéndose pasar por guerrilla. Pero cuando la guerrilla se daba cuenta que ellos no habían hecho nada de eso, iban y los cortaban y los desaparecían, porque no eran ellos los que andaban haciendo esas cosas. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Hoy en día está sucediendo que algunos usan el nombre y se arropan con el nombre de las maras para intimidar al pueblo, para intimidar a los ciudadanos, para robarles, para violar, para hacer el mal. Se ponen la etiqueta que son de esos grupos, porque se les pegaron las mañas. Entonces se ponen la etiqueta que son de esos grupos
para hacer el mal, pero no lo son. Nada más se ponen la etiqueta para hacer el mal a los ciudadanos, para matar, robar y violar. Acuérdese que el diablo vino para robar, matar y destruir la tierra. Dios le bendiga grandemente. Dios te bendiga, pueblo de El Salvador. Ponte de rodillas y ora por tu presidente. Ponte de rodillas y ora por ti mismo y ora por el pueblo para que sigan siendo libertados de esa esclavitud terrenal. Porque no podemos seguir siendo esclavos todavía, mucho más, porque eran 2 veces esclavos. Esclavos por los presidentes y esclavos por estos grupos delincuenciales. No pueden seguir, porque los tenían esclavos doblemente. Los presidentes que les robaban y los presidentes que armaron estos grupos para que te siguieran quitando lo tuyo. Déjeme decirle, señor presidente, que usted no es Hitler. Los grupos delincuenciales y aquellos gobiernos eran Hitler. Porque Hitler sacaba a las personas de sus casas, les quitaba sus bienes y los dejaba sin nada para darles a su misma gente. Y es lo que hicieron estos grupos delincuenciales. Lo hicieron por décadas. Le quitaron todo el trabajo al pueblo. Le quitaron todo para darle a su misma gente. Estos fueron Hitler. Y no queremos volver a caer en las manos de Hitler nuevamente. Siga adelante, señor presidente de El Salvador. Que si Dios está con usted, va a seguir adelante. Y seguiremos orando por usted, para que Dios le siga dando sabiduría y entendimiento. Y toda la basura, sácala y póngala en su lugar. Y siga siendo un hombre de bien, que Dios lo va a bendecir mucho más. Muy buenas tardes, buen día.